Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde diseccionamos esas historias que nos roban el aliento y nos dejan pensando durante días. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de amor que para muchos fue sencillamente épica. Vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, y de la magia que crearon en la pantalla como Kemal y Nihan en la inolvidable Kara Sevda Amor Eterno. ¿Por qué incluso años después seguimos hablando de ellos? ¿Qué hizo que su amor ficticio trascendiera la pantalla y se quedara grabado en nuestros corazones? Prepárense porque vamos a explorar los secretos de esta pareja que para muchos simplemente no podemos olvidar. Pero antes de empezar quiero invitarlos como siempre a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarán análisis profundos, curiosidades y todo lo que quieren saber sobre sus telenovelas turcas favoritas. Vamos a construir juntos esta comunidad de amantes del drama y la pasión. Ahora sí, entremos en materia. Burak y Neslihan. Kemal y Nihan. Dos nombres, una historia que nos atrapó desde el primer momento. Kara Sevda no fue una telenovela más, fue un torbellino de emociones, un drama cargado de intensidad y una historia de amor que desafiaba todos los obstáculos. Y gran parte de ese éxito, sin duda, se debió a la química innegable entre sus protagonistas. Pensemos por un momento en la trama. Kemal, un joven de clase humilde, brillante y ambicioso, se enamora perdidamente de Nihan, una joven de familia adinerada que vive una vida aparentemente perfecta. Un amor puro, sincero, que florece a pesar de las diferencias sociales. Pero como suele suceder en las mejores historias, la felicidad es efímera. Las circunstancias, las presiones familiares y las maquinaciones de un villano despiadado, Emir Kozkolu, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu, los separan abruptamente. Nihan, obligada a casarse con Emir para salvar a su hermano, se ve atrapada en una jaula dorada, mientras que Kemal, destrozado por la traición, decide dejar atrás su pasado y construir una nueva vida lejos de Estambul. 5 años después, regresa convertido en un hombre exitoso y poderoso, sediento de venganza y dispuesto a recuperar el amor de Nihan. Y ahí es donde la magia realmente comenzó. La tensión entre Kemal y Nihan era palpable. Cada mirada, cada roce, cada palabra cargada de significado. La química entre Burak y Neslihan era tan intensa que traspasaba la pantalla. No era solo actuación, había algo más, una conexión especial que los hacía creíbles, reales. ¿Pero qué ingredientes hicieron que esta química fuera tan explosiva? Primero, la profesionalidad de ambos actores. Tanto Burak como Neslihan son artistas muy talentosos, con una gran capacidad para transmitir emociones. Supieron meterse en la piel de sus personajes, entender sus motivaciones y expresar sus sentimientos de manera convincente. Burak, con su mirada penetrante y su porte de galán clásico, encarnó a la perfección la determinación y el sufrimiento de Kemal. Por otro lado, Neslihan, con su belleza etérea y su fragilidad aparente, supo transmitir la angustia y la desesperación de Nihan, atrapada entre el amor y el deber. Ambos aportaron una profundidad y una autenticidad a sus personajes que los hicieron inolvidables. Segundo, la forma en que se abordó la relación entre Kemal y Nihan en el guión. No se trataba de un amor fácil, superficial. Era un amor marcado por el sacrificio, el dolor, la desesperación. Un amor que luchaba contra viento y marea, que se negaba a morir a pesar de las adversidades. Esa complejidad, esa profundidad, hacía que la historia fuera mucho más atractiva y que el público se sintiera identificado con los personajes. El guión exploró las complejidades de un amor prohibido, las presiones sociales que lo ahogaban y la lucha interna de los personajes por mantenerse fieles a sus sentimientos. No se rehuyó al drama, ni a las escenas de conflicto, lo que permitió que la química entre los actores se desarrollara de manera aún más intensa. Y tercero, la dirección. Los directores de Kara Sevda supieron capturar la esencia de la relación entre Kemal y Nihan, utilizando planos cerrados, música evocadora y silencios elocuentes para transmitir la intensidad de sus emociones. Cada escena estaba cuidadosamente planificada para crear una atmósfera de tensión y romance. La dirección no solo se centró en la química entre los protagonistas, sino que también supo crear una atmósfera opresiva y llena de suspense que reflejaba la situación en la que se encontraban los personajes. Los ángulos de cámara, la iluminación y la ambientación se utilizaron de manera magistral para acentuar el drama y la pasión de la historia.
Pero más allá de los aspectos técnicos, creo que hay algo más profundo que explica por qué no podemos olvidar a Burak y Neslihan como Kemal y Nihan. Y es que su historia de amor toca fibras muy sensibles en nosotros. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el amor, la pérdida, el sacrificio. Todos hemos soñado con un amor eterno, un amor que lo supere todo. La historia de Kemal y Nihan resonó en el público porque retrataba un amor idealizado, un amor que trascendía las barreras sociales y las dificultades. Era un amor que inspiraba y que generaba esperanza en un mundo a menudo cínico y desilusionante. Y Kara Sevda nos ofrece esa fantasía, esa esperanza. Nos muestra que a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, el amor verdadero puede perdurar. Nos recuerda que vale la pena luchar por lo que creemos, por lo que sentimos. La telenovela nos invita a creer en la fuerza del amor, en su capacidad para superar cualquier obstáculo y en su poder para transformar vidas. Es un mensaje optimista y reconfortante que conecta con las emociones más profundas del ser humano. Además, la historia de Kemal y Nihan es un reflejo de las contradicciones de la sociedad turca, de las diferencias de clase, de las presiones familiares, de la lucha entre la tradición y la modernidad. A través de sus personajes, la telenovela plantea preguntas importantes sobre el amor, la libertad y la justicia. Kara Sevda no solo es una historia de amor, sino también un comentario social que aborda temas relevantes para la sociedad turca y para el mundo en general. La telenovela explora las tensiones entre las diferentes clases sociales, las expectativas familiares y la búsqueda de la identidad personal en un mundo en constante cambio. Y no podemos olvidar el impacto cultural que tuvo Kara Sevda. La telenovela fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países del mundo. Generó una legión de fans que se apasionaron con la historia de Kemal y Nihan, que comentaban cada episodio en las redes sociales, que creaban fanfics y fanbits. La telenovela se convirtió en un fenómeno global. El éxito de Kara Sevda demostró el poder de las telenovelas turcas para conectar con el público internacional. La historia de Kemal y Nihan resonó en diferentes culturas y continentes, lo que confirma la universalidad del tema del amor y la pasión. La telenovela no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó un impacto significativo en la cultura popular. Los personajes de Kemal y Nihan se convirtieron en iconos de estilo, y la banda sonora de la telenovela se popularizó en todo el mundo. Kara Sevda demostró que las telenovelas pueden ser mucho más que entretenimiento, pueden ser una forma de expresión artística y una fuente de inspiración para millones de personas. Pero volviendo a Burak y Neslihan, es inevitable mencionar que, fuera de la pantalla, sus vidas personales también generaron mucho interés. Ambos actores estaban casados durante la filmación de Kara Sevda, Burak con Fariye Evcen y Neslihan con Kadir Doğulu. Esto inevitablemente generó rumores y especulaciones sobre la relación entre ellos. La prensa rosa y los fans no tardaron en especular sobre la posible existencia de un romance entre los actores, alimentando aún más la pasión por la telenovela. Sin embargo, ambos actores siempre se mostraron profesionales y respetuosos con sus respectivas parejas. Nunca hubo escándalos ni confirmaciones de ningún romance fuera de la pantalla. Pero la química entre ellos era tan evidente que inevitablemente alimentó la imaginación de muchos fans. La profesionalidad de Burak y Neslihan fue clave para mantener la credibilidad de la telenovela y para evitar que los rumores y las especulaciones afectaran su trabajo. Ambos actores demostraron una gran madurez y un compromiso con sus personajes, lo que contribuyó al éxito de Kara Sevda. Independientemente de lo que haya sucedido detrás de las cámaras, lo cierto es que Burak y Neslihan lograron crear una magia única en Kara Sevda. Su interpretación de Kemal y Nihan fue tan convincente, tan emotiva, que se quedó grabada en nuestros corazones. La capacidad de los actores para transmitir la intensidad de sus emociones y para conectar con el público fue fundamental para el éxito de la telenovela. Su actuación no solo fue técnica, sino que también estuvo llena de pasión y de autenticidad. Y quizás esa es la razón por la que no podemos olvidarlos. Porque nos regalaron una historia de amor que nos hizo soñar, que nos hizo creer en la posibilidad de un amor eterno. Un amor que, como dice el título de la telenovela, trasciende el tiempo y el espacio. La historia de Kemal y Nihan nos recuerda que el amor verdadero es posible, incluso en las circunstancias más difíciles. Nos inspira a luchar por nuestros sueños y a creer en la fuerza de nuestros sentimientos. En resumen, hemos explorado por qué la pareja Burak y Neslihan, como Kemal y Nihan en Kara Sevda, permanece tan viva en nuestra memoria colectiva.
Fue una combinación de talento actoral, una trama cautivadora, una dirección impecable y una química innegable que trascendió la pantalla. Nos regalaron un amor épico que, a pesar de las adversidades y el paso del tiempo, sigue resonando en nuestros corazones. La telenovela Kara Sevda se ha convertido en un clásico de la televisión turca y en un referente para las historias de amor épicas y apasionadas. Su legado perdura en la memoria de los fans y continúa inspirando a nuevas generaciones de amantes de las telenovelas. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a través de la pasión y el drama. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya hecho recordar esos momentos inolvidables que vivieron viendo Kara Sevda. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de la química entre Burak y Neslihan? ¿Cuál fue su momento favorito de la telenovela? ¿Creen que su historia de amor es realmente épica? Quiero leer sus opiniones. ¿Creen que la química entre ellos fue real o solo producto de su talento actoral? ¿Qué escena en particular les hizo sentir la magia de su conexión? ¿Cuál fue el momento más doloroso para ustedes como espectadores? Compartan sus recuerdos y sus emociones con nosotros. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de las telenovelas turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de amantes del drama y la pasión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor eterno existe, solo hay que creer en él. Adiós.